vamos a ver las aplicaciones de la acústica en la oceanografía. Por lo menos las principales, ¿ya? Primero que ustedes ya saben que un ecograma, típicamente cuando lo tenemos hasta menos 65 decibeles, como casualmente acabamos de hacer en esa práctica, vemos, por lo general, solamente vemos a los peces. ¿Ya? Ese menos 65 es más o menos el límite aproximado en el cual vemos solamente peces. Y era así como trabajábamos antes. ¿Ah? Yo les cuento que cuando yo entré a trabajar en IMARPE a mediados de los 80, todo era papel. De tal manera que uno no tenía cómo subir o bajar los umbrales, no había eso que hay ahora, ¿no? Entonces, sencillamente trabajábamos el umbral en menos 65 decibeles y con eso, claro, nos quedábamos con gran parte de los peces, ¿no? Pero perdíamos mucho, porque hoy en día, bueno, ya saben ustedes, la línea de superficie, bueno, hoy en día trabajamos de esta manera, como el lado derecho. El ecograma del lado derecho que ustedes están viendo es el mismo del lado izquierdo, es el mismo, pero con un umbral, en este caso, de menos 90 decibeles. Miren todo lo que no veíamos por esa limitación tecnológica de tener que trabajar en papel, ¿no? Entonces ahora ya vemos a la pota, podemos ver los cardúmenes, incluso su ubicación respecto a la zona mínima de oxígeno, podemos ver la migración de los cardúmenes, medir la migración de los cardúmenes, y en fin, muchas cosas más. Y entre las cosas que podemos ver son aspectos oceanográficos. En este caso vemos las ondas internas y vemos también el límite superior de la zona mínima de oxígeno, que en Perú es más o menos coincidente con la termoclina. Y hay otras cosas más que podemos ver y eso lo vamos a ir revisando a medida que vamos avanzando en este capítulo. Entonces, otra cosa es, otro ejemplo, ¿no? Tenemos un ecograma al lado izquierdo con menos 65 decibeles, donde vemos fundamentalmente peces. Yo creo que hay también un poco de zooplancton, pero fundamentalmente es peces lo que vemos acá en estos cardúmenes del lado derecho. Y ese mismo ecograma, ¿no? Ese mismo ecograma a menos 90 decibeles, miren todo lo que revela, ¿no? Revela la presencia de una onda interna y una concentración alta de zooplancton que explica por qué es que estos cardúmenes están ahí. Con observaciones como esta fue que nos dimos cuenta que esto es un cardumen de anchoveta. La anchoveta se mete en las ondas internas porque ahí hay más comida. La onda interna funciona como un sumidero, como una zona de retención de partículas, de zooplancton, de todo en realidad, y entonces eso es algo que la anchoveta sabe muy bien, ¿no? La anchoveta está buscando dónde profundizarse, además la onda interna le permite profundizarse, alejarse de la superficie, hay una buena cantidad de oxígeno, ¿no? Y ahí está feliz la anchoveta. No solamente la anchoveta, todos los recursos pelágicos están felices ahí en estas ondas internas, ¿no? Donde por lo general se observa que hay una mayor concentración de alimento, de zooplancton, quiero decir. Otro aspecto que se logra con sonido es construir batimetrías, es decir, nosotros podemos medir la profundidad a lo largo de la navegación de un barco, como estamos viendo acá en esta línea roja, ¿no? Esta línea roja es una navegación que se hizo el año 2004 a bordo del Vico Laya. Y a propósito de eso, en la carpeta de este capítulo en Teams, ahí yo ya he subido esta exposición, he subido también algunas animaciones, videos, perdón, y también algunas publicaciones. Entre esas está esta publicación sobre la construcción de batimetrías y clasificación de fondo. Eso es lo que vamos a ver también como parte de este capítulo. Bueno, el asunto es que hicimos un crucero de geología a bordo del Vico Laya del año 2004 y navegamos toda esta línea roja que ven ustedes acá. Zarpamos de Callao, le dimos la vuelta a la isla San Lorenzo y nos fuimos navegando hasta Paracas y estuvimos por ahí haciendo una prospección y después nos fuimos a la zona de las Islas Hormigas. Afuera de Callao, a 50 millas frente a Callao, hay unos islotes en realidad que se llaman las Islas Hormigas de afuera. Y ahí también hicimos un barrido acústico con la finalidad de determinar la batimetría y morfología del fondo en esas zonas. Ya como digo, Paracas y Hormigas de afuera. Ahora, el sonido es una forma confiable de medir la profundidad si es que se hacen unas correcciones, ¿no? El sonido, como ustedes saben, se propaga asumiendo que la velocidad del sonido es constante, pero no es constante. Ustedes ya saben que cambia con la profundidad, eso lo hemos visto, ¿no es cierto? Y hemos hecho ejercicio. Entonces, para poder compensar ese cambio de velocidad,
hay que usar un CTD para poder medir la temperatura, la salinidad y la presión en toda la columna de agua y usar esa información como representativa de una zona. Por ejemplo, acá trabajamos en varias zonas, fueron varios lanzamientos de CTD, tenemos zona 1, zona 2, zona 3, etcétera. Y en cada una de ellas hicimos lanzamientos de CTD para poder determinar, entre otras cosas, cuál era el perfil de velocidad del sonido. Con esos datos ya pudimos ir a corregir las batimetrías, es decir, la lectura de la profundidad. Una batimetría es la lectura de la profundidad. Entonces, aunque esta parte la vamos a ver en práctica, vamos a aprender cómo se hace esa corrección en práctica, lo vamos a hacer en Excel. De lo que se trata es de que cada pulso de sonido tiene una profundidad asignada, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos la velocidad de propagación que usa la ecosonda y tenemos el dato de profundidad, entonces podemos calcular el tiempo que ha transcurrido entre que el sonido se emitió y se recibió. Eso lo podemos hacer ya con alta precisión. El asunto es usar ese tiempo para descomponer cuál sería la profundidad real utilizando los datos de velocidad del sonido por cada estrato de profundidad, cada metro, digamos, ¿no? Pero en la práctica lo vamos a hacer por estratos de 20, 30 metros, porque si no se hace muy pesado. De tal manera que de ese tiempo T que podemos medir o calcular, vamos descontando, ¿no?, los valores de profundidad, los estratos, hasta que el tiempo se nos acaba, se nos hace igual a 0. Entonces, en ese momento está la profundidad real del fondo. Pero como digo, eso lo vamos a ver en práctica, porque comprendo que esto, como ustedes ya saben, no es siempre fácil entenderlo con palabras, ¿no? Hay que hacerlo para entenderlo. Entonces, el sonido es el método más eficaz para hacer mediciones de fondo, batimétricas, pero considerando este tema del cambio de la velocidad del sonido. Ahora, si no nos interesa esa precisión, bueno, no hay necesidad de hacer esa compensación. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de un perfil batimétrico, ¿no? Acá está el fondo del mar, ¿no? Eso se hace en EcoView, pero aquí es un ejemplo nada más. Entonces, con esos datos en conjunto podemos llevarlos a Surfer, por ejemplo. Los datos de profundidad los podemos interpolar en Surfer y ahí tendríamos ya la batimetría integral, ¿no? Acá tenemos en colores los distintos estratos de profundidad, ¿no? Acá está la escala de profundidad, en línea roja está el recorrido del barco y acá tenemos una representación en 3 dimensiones de la profundidad. Todo esto es hecho en Surfer. Ahora, esta es la del lado izquierdo, es la batimetría en las Islas Hormigas de afuera, y acá a la derecha está la batimetría que hicimos en Paracas. Qué extraño, ustedes no lo escuchan, estoy escuchando un helicóptero que está dando vueltas hace un rato y ha pasado bien bajo hace un momento. Bueno, no sé qué estará haciendo un helicóptero a esta hora por acá, pero... bueno, ¿preguntas hasta acá? Estamos en la diapositiva 5. Todo claro, ingeniero. Muy bien, entonces avanzamos. Ahora, con un poco más de detalle, ¿cómo es eso de la corrección de la profundidad usando valores de CTD? Bueno, ahí tenemos un barco, ¿no es cierto? Tiene una ecosonda y va a comenzar a transmitir sonido. Pero no olvidemos que el sonido que emite una ecosonda se hace asumiendo una velocidad constante, ¿ya? Una velocidad constante que ya sabemos en la realidad no se da, ¿no? El sonido va cambiando la velocidad según la profundidad. Entonces, si nosotros lanzamos un CTD, podemos obtener el perfil de temperatura, salinidad y profundidad, y con esos valores podemos calcular la velocidad empleando ecuaciones empíricas, que las vamos a ver después. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de gráfica de CTD. Y acá tenemos en color verde la salinidad y en color azul la temperatura. ¿Ya? Entonces acá podemos ver inclusive un dato de bajada del CTD cuando está siendo largado desde el barco y después cuando es recogido. Y lo mismo se ve en la temperatura. Otra vez el helicóptero. ¿Qué está pasando? Algo está sucediendo, ¿ah?
A lo mejor están haciendo prácticas. No, a esta hora por acá. Por Si acá no hay vives cerca nada. de una base aérea, tal vez. Si no, me preocuparía. No, no, bien, bien extraño. Está hace rato dando vueltas y por rato se acerca por acá. Y se me ocurre que es un helicóptero de la policía persiguiendo a alguien, ¿no? No se me ocurre otra cosa. Bueno, ya, volviendo al tema. Entonces, estos valores de temperatura y salinidad que se obtienen con la profundidad gracias a un CTD, se pueden usar para una ecuación, para que con una ecuación empírica calculemos cuál es la velocidad del sonido metro por metro o capa por capa. La ecuación es propiamente dicha, la vamos a ver después. Entonces, como nosotros ya sabemos la profundidad que mide la ecosonda, porque esa sí la sabemos, y sabemos la velocidad del sonido que usa la ecosonda, entonces con eso multiplicamos y obtenemos el tiempo que toma el sonido en ir y volver. Entonces lo que necesitamos hacer es de ese tiempo comenzar a descontar el tiempo, valga la redundancia, que le toma al sonido atravesar cada capa o cada metro, ¿no? Ir descontando hasta que el valor t, tiempo, sea igual a 0. Y sabremos así que ahí estará el fondo real. Por lo general siempre hay una diferencia, ¿ya? Entre el fondo que mide una ecosonda y el fondo real, como vamos a ver en los ejercicios en Excel. Acá hay otra diapositiva, mira acá, esto no es sonido, ¿no? Es una pelotita, que sube y baja. Bueno, imagínense que esa pelotita es el sonido, va y viene, ¿no? Y entre cada ir y venir transcurre un tiempo. Ese es el tiempo que tenemos que calcular y que es fácil. Luego de eso, tenemos que establecer los estratos de profundidad, ¿no? En los cuales medir la temperatura en el estrato 1, la temperatura en el estrato 2, en el estrato 3, etc. Un estrato puede ser 1 metro de profundidad, cada metro. ¿Ya? De tal manera que tenemos que determinar cuál es el tiempo que le toma al sonido atravesar cada estrato. Y esos valores de tiempos parciales, T sub 1, T sub 2, T sub 3, irlos restando el tiempo total que habíamos calculado al principio hasta que el tiempo se haga igual a 0. Cuando en el punto en donde el sonido se hace igual a 0, ahí está la profundidad real. Entonces, el tiempo disponible, o tiempo total, como le llamé, no es otra cosa que la división entre el espacio, es decir, la profundidad medida por la ecosonda, entre la velocidad, no por la velocidad, entre la velocidad del sonido C. ¿Ya? Entonces, tenemos en cuenta que pueden haber n capas de agua, normalmente podemos usar 1 metro como cada estrato, pero es muy trabajoso hacer ejercicio con eso, por eso en práctica lo vamos a hacer por capas, ¿ya? De 20, 30 metros. De tal manera que el tiempo que hemos calculado, el tiempo disponible T, va a ser igual a los tiempos parciales de cada una de las capas. Y aquí está la ecuación, la diapositiva 8, está la ecuación empírica que vamos a usar. Ya que es muy extensa, como pueden ver, en la práctica la vamos a simplificar, vamos a usar hasta aquí nomás, hasta aquí, no lo que está aquí a la derecha ni debajo, porque ya es muy largo, ¿no? Entonces el propósito es practicar, no complicarse la vida, ¿ya? Y luego, bueno, ya tenemos otra vez el tiempo disponible es igual a la profundidad o distancia D, distancia al fondo D, dividida entre la velocidad. Esto ya lo habíamos visto. ¿Ya? Esto lo vamos a practicar. Estos números, así, ecuaciones, no es muy amigable que digamos. No, aquí está para que lo tengan ustedes como respaldo a la hora de hacer la práctica, pero eso lo dejo ahí, no hace falta que nos compliquemos. Y acá está esta publicación de Gutiérrez y Herboso. Este es el doctor Herboso que ahora trabaja, que es profesor también en la facultad, pero que por esta falta de alumnos, creo que soy el único contratado en toda la facultad, ¿no? Hay un exceso de profesores, digamos, en relación al número de alumnos. Eso es un serio problema que estamos atravesando. Yo me pregunto por qué los chicos no postulan a pesquería, ¿no? O a la facultad, en realidad. Las 3 carreras son las que tienen este mismo fenómeno, ¿no? No No hay solamente en la... mucha promoción, ingeniero. Muy pocas personas conocen la carrera. Como mucha emoción, no te entiendo. No hay mucha promoción, Promoción, promoción de la sí, carrera. no se promociona. Y esa es una de las cosas que hemos acordado los profesores, ¿no? Van a hacerse unos videos, unas propagandas ahí en Facebook. Porque la pesquería en el Perú, perdonen que me salga del tema, la pesquería del Perú es la primera del mundo.
Ya nos falta mucho personal, muchas capacidades que desarrollar, no en el lado industrial, que ahí yo creo que están las cosas marchan bastante bien, pero en el lado artesanal y en el lado de la nutrición, ahí tenemos serios problemas. Ahí se necesita trabajar mucho más. Entonces, campo hay, ¿no? Campo hay. El asunto es crear capacidades que estén a la altura de lo que demanda el sector. El sector demanda que sepamos de pesca artesanal, que sepamos evaluar recursos que son pescados por los artesanales. Ahí está nuestro potencial y nuestro futuro, ¿no? Quiero decir, como profesión. Pero perdonen que me haya salido el tema, pero eso ya pronto escucharán noticias sobre eso, pero vamos a retomar el tema, ¿ya? Bueno, secciones batimétricas. ¿Qué cosa es una sección batimétrica? Bueno, no es otra cosa que con una medición consecutiva de sonido, de profundidad, midiendo el sonido, usando el sonido, perdón. Acá tenemos en esta gráfica un ejemplo, el perfil de la costa del Perú, medio grillado, ¿no? Entonces, de tal manera que si nosotros navegamos a lo largo de estas líneas de color rojo, vamos a obtener una sección batimétrica, o perfil batimétrico. Entonces, acá tenemos esos ejemplos. Son datos reales. Esto es un crucero que hicimos, me parece que el año 2007, 2006 en Imarpe. Fue un crucero oceanográfico hasta 500 millas de la costa, creo. ¿Cuánto está acá? No, 220 millas de la costa, 225 millas de la costa. Entonces, pero se usó una ecosonda de 12 kilohertz para poder registrar a estas profundidades, ¿no? Entonces, fíjense acá, el primer perfil que estoy señalando es el perfil Callao. A la derecha está la costa, se dan cuenta ustedes, 0 metros, y en el eje X está la distancia en millas náuticas. Entonces, ahí está el perfil de la profundidad frente a Callao. En el siguiente está el de Chimbote, que es este segundo que está acá. Esto es Chimbote. O sea, fíjense, Chimbote tiene una plataforma muy ancha, ¿no? Llega hasta 65 millas de distancia en la costa, ¿no? Esa plataforma tan ancha explica también en parte por qué la anchoveta se distribuye ahí tanto, ¿no? O sea, hay muchos nutrientes que vienen del fondo, la plataforma es ancha, permite que el afloramiento lleve muchos nutrientes a la superficie. Pero bueno, después viene el corte de la plataforma, el talud, ¿no? Acá está la fosa, ¿no? La fosa que existe a lo largo de la costa del Perú, y luego está la llanura, ¿no? A más o menos a 4.000 metros de profundidad. Luego el siguiente perfil es el perfil de Bayóvar. Ahí, miren, la plataforma ya es muy estrechita, ¿no? El talud cae rápidamente hasta la fosa, y luego está la llanura a 4.000 metros de profundidad. Y miren, hay un monte submarino acá. Hay un monte submarino exactamente a 100 millas de la costa, o cuyo centro está, cuya cúspide está a 100 millas de la costa. Qué interesante sería ir con equipos acá y mirar, ¿no? Esta cordillera nunca ha sido estudiada. Este monte submarino es una cadena de montes submarinos, nunca ha sido estudiada. Y esa cadena de montes está aquí más o menos donde estoy señalando. Es una cordillera, en realidad, una cordillera submarina, de tal manera que este barco ha pasado por ahí, la ha cortado y ha podido detectar este monte submarino. Y luego el último perfil, el de abajo, es el de Paita. El de Paita, aquí está igualito, ven, la plataforma es muy estrecha, tanto en el norte como en el sur, y viene el talud, ¿no? Y tenemos acá la fosa y luego la llanura a poco más de 4.000 metros. Y acá hay otra también, parte de un monte, probablemente, parte de un monte submarino que ha sido detectado a lo largo de este recorrido. Bueno, eso es lo que son secciones batimétricas, ¿no? Es decir, mediciones de la profundidad a lo largo de ciertos recorridos. Vamos a avanzar. Acá hay otros ejemplos de sección batimétrica. En este caso, es una navegación desde Callao hasta Paita. No en línea recta, porque no se puede, ¿no es cierto? Pero acá está todo el recorrido. Mire, el barco, si va por la ruta más cercana, desde Chimbote a Paita, tiene poca profundidad. Pero llega un momento en que, miren, pasa esto. Estos son los cañones submarinos del norte del Perú. Después los vamos a ver con más detalle. Son los cañones submarinos y son detectados con sonido. Y acá tenemos un ejemplo ya de un ecograma, ¿no? El barco va navegando
y, claro, detecta todo lo que puede dentro del alcance que le permite la frecuencia. Como ustedes saben, el alcance del sonido depende de la frecuencia, ¿no? Y en menor medida de la potencia. Pero es fundamentalmente la frecuencia lo que determina el alcance. Es decir, si nosotros queremos detectar cosas a grandes profundidades, tenemos que usar baja frecuencia. Acá tenemos otro ejemplo. Esto es un ecograma de 1000 metros y que muestra justamente, ¿no?, parte del tramo navegado desde Chimbote hasta Paita, y vemos que en cierto momento comienzan a aparecer estos cañones submarinos, ¿no? En estos cañones submarinos pues debe haber vida en cantidad, en formas complejas, nunca estudiadas. Hay mucho por hacer. Vamos a seguir. Y acá tenemos una gráfica, esto es de IMARPE, tenemos la ubicación de los 17 cañones submarinos identificados en Perú. Se piensa que hay unos más, pero acá están por lo menos 17, los 17 principales. Ven que básicamente están en el norte, pero hay algunos en el sur también. Bueno, y los cañones submarinos albergan formas complejas de vida, ¿no? En esas profundidades pues no hay luz, ¿no? Son miles de metros de profundidad, no hay luz, pero hay otras formas de energía, ¿no? Energía química. La fotosíntesis no se da porque no hay luz, pero sí hay calor. Entonces ahí se habla de quimiosíntesis, ¿no? Hay unos thermal vents, ¿no?, unas emisiones de agua caliente que proporcionan energía para los procesos biológicos a esa profundidad. Esto lo deben haber visto ustedes con la profesora San Román, ¿no es cierto? Yo en ese extremo ya no me meto porque no soy especialista, solamente menciono, ¿no?, lo interesante que es, lo compleja que es la vida a esas profundidades. Bueno, de la prospección sísmica es otra posibilidad en acústica oceanográfica, no voy a insistir, lo vimos en detalle el día miércoles, ¿no? La sísmica es un método oceanográfico, un método destructivo, sí, pero que ha mejorado mucho su desempeño, ya no se usan cargas de explosivos contaminantes como la dinamita, o el TNT, se usa aire comprimido que es menos dañino, igual hace daño, miren, no nos engañemos, igual hace daño, pero por lo menos los efectos pueden ser medidos, ¿no?, con todas estas tecnologías. Hoy en día este barco que está aquí, por ejemplo, navegando, va con una embarcación pesquera detrás, o embarcación de IMARPE detrás, o alquilada, y va haciendo muestreo para tratar de medir los impactos, ¿no? Si hay peces muertos, que difícilmente haya muchos peces muertos porque los peces escapan. O sea, si un pez muere por una detonación de una carga de estas de aire comprimido, será en la primera detonación. Después de eso, tengan ustedes la seguridad de que todos salen zumbando. No ese es el problema es el ictioplancton, ¿no?, los huevos, las larvas, el mismo zooplancton que no se puede escapar, pues, ¿no? No se desplaza con la velocidad que quisieran para poder escapar de esto. En fin, no voy a volver sobre eso porque ya habíamos visto bastante. Ahora vamos a ver los estudios de tipo de fondo marino usando sonido. Entonces, el sonido nos puede servir también para deducir cuál es la naturaleza de los sedimentos, ¿no? ¿Qué material sedimentario tenemos? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que también está en la publicación de Gutiérrez y Herboso, y acá vemos para la zona de las Islas Hormigas de afuera, los tipos de fondo que nosotros determinamos con un estudio, ¿no? Usamos métodos estadísticos, que yo no voy a detallar acá, simplemente hicimos un análisis de componentes principales para poder determinar entre qué rangos de los valores SB del fondo, ¿no? Lo que hicimos fue cointegrar el fondo, es decir, medir los valores NASC y SB del fondo para saber más o menos en qué intervalos ocurren las mayores varianzas. Entonces, de esa manera, tuvimos todos estos rangos, ¿no? Tuvimos una clase 1, que era fondo rocoso, clase 2, fondo pedregoso, fondo de grava, etcétera, y todo eso basado en los valores SB, ¿no?, en decibeles. De esa manera construimos esta clasificación de tipos de fondo empleando datos acústicos, ¿no? Ya que hay una presentación 3D de lo que hicimos. Eso fue un trabajo exploratorio, un poco para desarrollar una propuesta metodológica. Y claro, además siempre se pueden usar dragas y cosas así para tomar muestras del fondo y tener claro qué cosa es realmente lo que estamos
detectando con sonido, ¿no? De todas maneras, los métodos o técnicas de clasificación todavía están en desarrollo. Hay equipos especiales para eso, como el Roxanne. En este momento no me acuerdo quién le tocó hacer una charla sobre eso, sobre ecosonda Roxanne en el primer bimestre, pero en todo caso, en la carpeta de trabajos del primer bimestre, ahí deben estar los trabajos de todos ustedes, están los trabajos de todos ustedes, y ahí, entre ellos está la ecosonda Roxanne, que se usa específicamente para estas clasificaciones de tipo de fondo. Pero una ecosonda común nos sirve también, ¿no? Nos obliga a hacer una clasificación propia, pero sirve también. ¿Preguntas hasta acá? Estamos en la diapositiva 14. Si no hay, seguimos. Bueno, acá hay otro ejemplo en la otra zona, ¿se acuerdan? La de Paracas. Aquí está la clasificación de tipos de fondo. Los colores, ya saben, corresponden con una clase, un tipo de fondo. En este caso, el fondo rocoso, que nosotros estadísticamente lo definimos como los valores en decibeles entre menos 10 y menos 14 decibeles. Para nosotros era un tipo de fondo duro, muy duro, fondo rocoso. Y luego viene un fondo pedregoso, etcétera, etcétera. Esto también es útil para saber, por ejemplo, dónde perforar, ¿no? En las prospecciones sísmicas lo que se busca es justamente los lugares más blandos, ¿no? Donde sea más fácil poder perforar y poder intentar el hallazgo de gas o de petróleo. Y hoy en día ya sabemos que en gran parte de nuestra plataforma hay por lo menos petróleo, no sé si gas, pero hay petróleo, ¿no? Entonces, eso va a llevar en algún momento a un conflicto con las petroleras, porque claro, nosotros como pesqueros nos interesa que no se contamine, ¿no? La actividad petrolera no tendría por qué contaminar si se usan las mejores tecnologías, pero en fin, eso es harina de otro costal, no voy a insistir con eso. Bueno, acá tenemos la presentación en 3D de los fondos afuera de Paracas, que son bastante duros. Y acá hay un método alternativo, ¿no? Esto lo hicimos con una ecosonda monohaz, ¿no? Una ecosonda científica, EK500 y todo lo que quieran, pero de un solo haz. En cambio, hay otros sistemas un poco más complejos que usan varios transductores de la manera como ustedes están viendo acá, ¿no? De tal manera de poder tener mayor precisión en el barrido, ¿no? El problema con una ecosonda monohaz es que cubre muy poca área. En cambio, un arreglo como este de acá, una ecosonda de barrido que tiene varios transductores, puede tener mayor cobertura. Y mejor aún si es con una ecosonda multihaz, ¿no? Hoy en día la ecosonda multihaz pues es lo último de lo último, ¿no? En tecnología para esta clase de aplicaciones, ¿no? Es decir, estudiar el fondo marino rápidamente con alta precisión. Bueno, para eso las ecosondas multihaz. O para cosas muy puntuales, pues los submarinos, ¿no? Los AUV, los submarinos no tripulados. Qué pena que no se nos ocurrió nunca pedir una... No se hubiera podido. En estos tiempos de COVID no hubiéramos podido visitar el Carrasco. Bueno, el Carrasco tiene dos de estos AUV de Kongsberg. Tiene dos. Pero, en fin, con esos AUV uno puede hacer mediciones mucho más precisas de lo que hay sobre el fondo. Bueno, entonces vemos que acá hay otro ejemplo de cómo con acústica se puede construir una clasificación de los tipos de fondo en el mar o donde sea, ¿no? En ríos, lagos, donde sea. Acá, por ejemplo, lecho rocoso, lecho pedregoso, lecho de grava, en fin. Hay diversas formas de clasificar, pero todo se basa en usar la información SB. ¿Ya? Son los datos SB o, en todo caso, los NASC, los que se pueden usar para clasificar y determinar más o menos con cierta precisión cuál es el tipo de fondo que tenemos o sobre la cual estamos navegando. Ahora, esa medición de los valores NASC y SB del fondo deben ser corregidos cuando son hechos a cierta profundidad. Porque, como ustedes recuerdan, la ecosonda usa una velocidad constante para la estimación del dato de profundidad o el dato mismo de SB. Pero en realidad, como están viendo ustedes, ese valor cambia. Por lo tanto, hay una deriva, por no llamarle error, a los valores de TBG.
Como ustedes saben, el TBG, se acordarán, es la ganancia cronovariable. Entonces, si los valores de TBG están sesgados porque la velocidad que usan, del sonido que usan para su estimación no es la adecuada, se entiende pues que las mediciones NASC y SB van a estar sesgadas. ¿Ya? Entonces, por eso es que es conveniente cuando se trata de profundidades de cierta, o sea, mediciones de cierta profundidad, y si nos interesa la precisión, debemos hacer una corrección de los valores de TBG, ¿ya? Y eso se hace a través del cálculo de los KTBG. Es la metodología para medir este coeficiente de corrección KTBG. Está también en una publicación que felizmente, de lo poco que hay en español, está en la carpeta de este capítulo, y es una publicación que hicimos con el doctor McLennan, se publicó el año 2011. Entonces, ahí se explica en detalle cómo es que se pueden corregir los valores NASC y SB según la profundidad. En este ejemplo que estamos viendo es una de las figuras del paper, y vemos que los valores KTBG se mantienen en 1, es decir, el factor de corrección es 1 hasta cierta profundidad, digamos 400 metros en 38 kHz. Pero a partir de 38 metros, miren cómo cambia el factor de corrección. Esto significa que los valores SB que nosotros habíamos medido a más de 400 metros estaban positivamente sesgados. O sea, estaban inflados, ¿ya? Más claro, eran valores más altos de lo que correspondía. Entonces, esos valores NASC medidos a más de 400 metros, multiplicado por su correspondiente factor KTBG, permite corregir la lectura y situarla en el nivel que corresponde. ¿Preguntas hasta acá? Estamos en la diapositiva 17. Bueno, de esto también va a haber práctica, pues, ¿no? En todo caso, vamos a seguir. Bueno, y hay una serie de ecuaciones. Esto lo vamos a hacer como práctica, no entrar en el examen porque es demasiado complejo. Es demasiado complejo. No porque sea difícil, sino que tiene muchas ecuaciones. Yo no les voy a pedir memorizar estas ecuaciones que están viendo ustedes en pantalla, pues, ¿no? Ya eso sería maldad, pues, ¿no? No es el propósito. Pero sí lo vamos a hacer en una práctica en Excel. Ojalá que el tiempo nos dé. Esta práctica, si no nos da el tiempo en este bimestre, la podemos hacer en el último bimestre, porque no es no calificada, es para que ustedes aprendan a usar esas ecuaciones y hallar pues los resultados que nosotros mismos hallamos y usar eso como entrenamiento. Vamos a continuar. Bueno, imagínense todo este procedimiento, que venga, todo este proceso, que venga una pregunta de examen, pues no, sería una matanza, ¿no? Demasiado. No. Yo sé que es un abuso. O sea, si va a venir, vamos a hacer un ejercicio sintetizado que va a venir en el examen, pero lo vamos a hacer en práctica, eso sí, vamos a hacerlo, va a ser simple, no va a tener esta complejidad. Pero como digo, lo vamos a hacer con esta complejidad, pero en una práctica no calificada. Simplemente para que ustedes aprendan cómo se hace la estimación de esos coeficientes. Ya, entonces, bueno, pero sí, simplemente decirles que el coeficiente K de SB, es decir, el factor de corrección para SB, no es otra cosa que el cociente entre NAS teórico y NAS medido. Así de simple. ¿Ya? De tal manera que al final el valor corregido no es otra cosa que la multiplicación del... Ah, perdón, acá hay dos cosas acá, que no quiero confundir. Una cosa es la corrección del valor SB y otra cosa es el valor de corrección K por TBG. Son dos, ¿ya? Son dos. De tal manera que el factor de corrección global es la multiplicación de los dos anteriores. Y de este modo, el factor, la medición NASC corregida es la multiplicación del valor NASC medido por el valor K, el valor de corrección. Y este valor K lo tenemos que hallar para cada estrato de profundidad. Ese va a ser el objetivo de la práctica cuando tengamos tiempo de hacerla. ¿Preguntas acá? Está bien, ingeniero. Ya, en todo caso tienen la publicación también, ¿ya? O sea, está ahí detallada, está en español, ¿no? Hay pocas cosas en español, excepto los informes de Crucero y Marpe, que no son pues, documentos metodológicos, son informes de evaluaciones.
Lamentablemente gran parte de todo está en inglés y hay una necesidad de aprender inglés, ¿no? Por lo menos para leer, ¿no? Entonces ustedes están en esa ruta, bueno, hoy en día los traductores son una ayuda, pero en algún momento ustedes, cuando puedan, cuando tengan tiempo, sería bueno que aprendan un nivel más avanzado de inglés. Y de hecho me parece que para ustedes poder titularse o graduarse, no sé si ya existe esa exigencia, tienen que tener por lo menos nivel básico de inglés o de algún idioma extranjero, cualquiera. Ya, vamos a seguir. Entonces, los valores, ¿cómo se clasifican estos valores SB al final? ¿No? ¿De qué se trata? Bueno, es bien simple. El valor SB corregido, es lo que estamos viendo acá, el SB corregido es igual al valor SB medido menos 10 veces el logaritmo del factor de corrección KTBG. ¿Ya? El KTBG. Entonces, ¿qué se hace acá? Lo que se hace es detectar la línea de fondo y, como se ve acá en este ecograma, la línea verde que está acá, y luego crear una línea paralela que esté, digamos, a 50 metros o 100 metros debajo de la anterior. De tal manera que se forman unas celdas como ustedes están viendo acá. Y lo que se hace es ecointegrar el valor NASC y ecointegrar el valor SB. Esos son los valores SB medidos. ¿Ya? Esto lo digo así en términos generales. Es más o menos así de simple como lo oyen, más o menos así es. No es tan complicado obtener los valores SB. ¿No? Lo trabajoso, como vieron en las ecuaciones anteriores, es obtener el valor KTBG. Este es el que es trabajoso. ¿No? Obtener los valores medidos es más bien fácil y vamos a procurar hacerlo en una práctica especial, como les digo, ¿no? No calificada, pero será voluntaria. Igual las recomiendo porque uno nunca sabe a dónde lo va a conducir el futuro, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado con Stephanie, ¿no? Es fantástico, ¿no? La oportunidad que no esperaba y ahora se va a volver un especialista en acústica geológica, porque a eso ha ido a la Antártida, ¿no? Entonces, estos conocimientos de base le van a servir, ¿no? De hecho. Vamos a seguir. Y bueno, y también podemos establecer incluso de modo arbitrario índices de rugosidad, es decir, qué tanto cambia la profundidad en intervalos de tiempo o de espacio, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Un índice de rugosidad que nosotros establecimos arbitrariamente, que era el 10 elevado a la 6, que multiplica el logaritmo del promedio de las profundidades en un determinado intervalo. Y eso lo usamos como indicador, ¿no? La idea es poder establecer qué tanto cambia el fondo según el avance que se va teniendo intervalo por intervalo. Acá tenemos un ejemplo de esa clasificación. Acá tenemos, fíjense, en el eje X tenemos los intervalos. Esto me parece eran intervalos de 50 metros los que usamos. Fue en la misma navegación de Callao hacia las Islas Hormigas de afuera. Entonces, aquí tenemos primero que nada la profundidad en el eje y los intervalos en el eje X. Y la línea azul es el fondo del mar, la profundidad, perdón, la profundidad del fondo que está sobre el eje vertical de la derecha. Y sobre el eje vertical de la izquierda están los valores SB. ¿Ya? Son los valores SB. Entonces, fíjense, son muy cambiantes. Entonces, esa rugosidad o ese cambio puede ser medido a través de este índice de rugosidad que está en la parte superior. Es un ejemplo. Lo interesante aquí es ver en todo caso que justo donde la zona es más profunda, ¿ya? Más profunda, ahí están los valores SB más bajos. Entonces nosotros en ese momento hipotetizamos, ¿no? Si los valores son más acústicos, son los más bajos aquí, es probablemente porque acá se está sedimentando la arena o algún otro tipo de sedimento más blando, digamos, no es rocoso, ¿no? Y entonces por eso tenemos esta caída del valor acústico a menos 40 decibeles, cuando el promedio estaba entre 20 a menos 20 a menos 25. Y de otro lado, en el extremo derecho, acá tenemos ya la zona de Callao, donde hay poca profundidad es Callao. Y miren, los valores de SB se elevan mucho, entre 10 y menos 15 decibeles. Estos son ecos muy fuertes, ¿ya? Y esto solamente puede ser causado por rocas. O sea, el fondo aquí es rocoso. Por eso acá vemos umbrales, ¿no? En líneas verdes, ¿no? Este fondo rocoso, pedregoso, grava, arenoso, etcétera. O fangoso, ¿no? Y vemos justamente los ecos más débiles corresponden a fondos muy blandos, ¿no? Ya muy blandos, ya totalmente blandos fuera de la clasificación. Es un ejemplo,
¿ya? Es un ejemplo de uso metodológico de estos indicadores y de estas mediciones de SB. No sé si hay preguntas, comentarios acá. No hay, continuamos entonces. Ahora, para estas mediciones de la profundidad hay que tomar en cuenta que el barco se está moviendo, ¿no? Y el barco se mueve cabeceando y se mueve también de banda a banda, ¿no? Se va inclinando a medida que va navegando. Entonces, tampoco es que la medición de la profundidad sea muy precisa. ¿Por qué? Porque a menos que la ecosonda esté conectada a un tipo de estos, ¿cómo se llaman estos aparatos para medir la escora? O sea, la inclinación del barco. No me acuerdo ahorita el nombre. Es un aparatito que mide la inclinación del barco y que, bueno, en algunos modelos de ecosondas modernas se usa para justamente corregir las mediciones de profundidad. Pero así puede ocurrir entonces que el sonido se emite cuando el barco está perfectamente vertical, quiero decir, el haz acústico es vertical, o cuando el barco se ha movido, se ha inclinado de tal modo que el haz acústico se vuelve así medio de costado, como vemos acá. De tal manera que, fíjense, cuando el haz es perfectamente vertical, puede estar cubriendo esta profundidad, ¿no? Y la medición de la profundidad justamente está bien hecha. Pero si el haz acústico está inclinado, probablemente el área que cubre la medición es muy grande, ¿no es cierto? A medida que la inclinación aumenta, aumenta el área cubierta sobre el fondo, de tal manera que la medición de la profundidad podría estar sesgada, está sesgada, ¿ya? Cuando el barco está inclinado. Entonces, ante este problema, lo correcto es promediar, ¿no? Lo correcto es promediar. O lo menos que podemos hacer es promediar los valores para poder reducir esa variabilidad que se da cuando el barco navega y, bueno, y se va moviendo, ¿no? Se va inclinando. De tal manera que acá vemos, por ejemplo, en esta tabla, donde se indica que a mayor profundidad, menor certeza, esto es verdad, ¿no? Cuanto mayor es la profundidad, estos problemas que acabo de relatar, de que el haz se inclina, etcétera, es mayor también. Entonces, típicamente, a una distancia de 10 metros, como se indica en la tabla, con una ecosonda de 11 grados de apertura, que es bastante grande, nos da un diámetro de 1.9 a 10 metros. A 30 metros es de 5.8, etcétera, y a 200 metros es de 38.5 metros de diámetro. Y sin embargo, de toda esa área grande, pues si ese es el diámetro, imagínense cuál es el área, de todo eso proviene la medición del promedio de la profundidad. Entonces, cuanto mayor es la profundidad, me temo que mayor es el sesgo. Pero ojo, que estoy hablando de ecosonda convencional, ¿no? Con las ecosondas multihadas probablemente esto es mucho menor, ¿no? Entonces, a 200 metros, imagínense, tenemos 4.660 metros cuadrados de área, ¿no? Esto nos da una idea de la incertidumbre de las mediciones de profundidad con ecosonda convencional, sea o no científica, ¿no? Debido a ese problema de que el haz acústico se va inclinando. Bueno, acá hay en esta tabla que estamos viendo una capacidad de mapeo, ¿no? por diversos tipos de instrumentos. Por ejemplo, un sonar de barrido lateral cubre un área aproximada por hora de 10 kilómetros cuadrados. Cubre mucha área. Porque claro, está diseñado para eso, para cubrir una gran área, ¿no? Las ecosondas multihaz, como las que tiene el BAP Carrasco, cubre 5 kilómetros cuadrados por hora, lo cual no está nada mal. Otro tipo de sonares de barrido lateral cubre 3.5 y así, ¿no? Y los sub-bottom profilers son ecosondas de muy baja frecuencia que se les usa arrastrándolas. Eso es para estudios del fondo marino, ¿no? De lo que está debajo del fondo marino, permiten cubrir un área de 0.8 kilómetros cuadrados. Y bueno, yo no he calculado yo mismo cuánto puede cubrir una ecosonda convencional, pero supongo que es mucho menos que esto, ¿no? Dependiendo de la profundidad también. Bueno, pues cada uno de estos instrumentos también tiene una resolución diferente, ¿no? Miren, la resolución más grande es la de un sonar de apertura sintética, o sea, un sonar digital. Miren la resolución que tiene, ¿no? 1 centímetro.
Un milímetro, ¿no? Entonces, la ecosonda multiaz tiene una resolución de 0.1 metros, o sea, 10 centímetros, que es bastante bueno. Depende de la precisión que uno quiera lograr, ¿no? La selección del instrumento y eso si es que el instrumento está al alcance, ¿no? Porque todos estos equipos son caros, ¿eh? ¿Preguntas hasta acá? Estamos en la diapositiva 24. Vamos a seguir entonces. Acá hay un ejemplo de variabilidad en los valores medidos. En este caso es la medición de un índice de rugosidad, seguramente basado en las mediciones SB del fondo marino, y acá tenemos la distancia. Entonces miren acá, ¿qué pasa cuando tomamos información pin por pin? Normalmente, debido a ese problema de que el haz acústico se va inclinando mientras el barco va navegando, miren lo que causa, esta alta variabilidad de resultados. Ante esto, lo correcto es promediar. Entonces, promediando a cada 5 pines, miren lo que pasa, la línea se suaviza. Y si promediamos a 15 pins, se suaviza mucho más. Y si usamos promedios de 30 pines, se suaviza mucho más, ¿no? Esto ya es más cercano. Ahora, tampoco podemos seguir aumentando mucho ese intervalo porque ya podría ser irreal, ¿no? Son ejemplos en todo caso, ¿no? Y métodos estadísticos que se usan justamente para modificar los datos y darles hallar su tendencia real, ¿no? O digamos más cercana a lo real. Entonces, acá a la derecha es más o menos lo mismo, ¿no? Analizando la varianza de la rugosidad, ¿no? Según el intervalo que se emplee. Preguntas acá, estamos en la diapositiva 25. Acá al lado derecho por lo menos me olvidé comentar que este cambio en la varianza, esto también se llama un variograma o semivariograma, es prácticamente igual usando un pin, 5 pins, 15 pines o 30 pines. Mientras ese variograma tenga la misma forma o tendencia, está bien. Pero si cambia su forma, ya quiere decir que ese promedio que estamos usando ya no debe seguir ampliándose. ¿Ya? Esto es algo que vamos a ver en geoestadística esto. Esto lo vamos a ver en el siguiente bimestre. ¿Ya? Esto es una técnica de geoestadística que ahí la vamos a ver. Algo vimos de geoestadística, vimos variogramas, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la práctica de Surfer. Pero sobre eso vamos a volver. Vamos a continuar. Bueno, acá hay otro ejemplo, pues no, una ecosonda de un solo haz, así sea científica, cubre un área muy pequeña. Una ecosonda de este tipo, ¿no? Una ecosonda de barrido que tiene varios transductores, que yo nunca he visto esto en operación, ha de ser carísimo usar esto, cubre mucha mayor área, pero siempre debemos tomar en cuenta la inclinación del haz, ¿no? Porque de eso determina la precisión de la medición, ¿no? Sin olvidar que también hay lóbulos laterales, ¿no es cierto? Hay fenómenos como la doble reflexión sobre el fondo, todo eso influye siempre, ¿no? Y son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar los resultados de una medición, ¿no? Estamos hablando de mediciones de profundidad, ¿eh? Ojo, de batimetrías. Acá vemos un sonar de barrido lateral, que es un equipo que se remolca, justamente se la remolca para poder acercarlo lo más posible al fondo y aprovechar su alta resolución, ¿no? Y tiene un alcance, una capacidad de cubrir área bastante grande, ¿no? Tiene una debilidad que tiene una zona ciega en el medio, ¿no? Sobre este equipo, sonar de barrido lateral, hubo una exposición en el primer bimestre, no me acuerdo quién la hizo, pero ahí hay más detalles de esto, ¿ya? En la carpeta de trabajos del primer bimestre, ahí debe estar. Bueno, y para insistir un poco con eso, ¿no? El sonar de barrido lateral es un equipo excelente, las imágenes que da parecen de video, pero tiene zonas de sombra, ¿no? Cuando se le usa por lo menos en una zona donde la profundidad cambia mucho, se generan sombras y zonas ciegas por su propia naturaleza, ¿no? Zonas ciegas, bueno, es parte de las limitaciones, todo método y equipo tiene ventajas y desventajas, ¿no? Y acá tenemos la ecosonda multiaz, ¿no? Ideal para zonas de alta profundidad, ¿no? Porque la cobertura que tiene es tan grande, ¿no? Y múltiples haces,
¿no? Que los haces, no se emiten todos al mismo tiempo, sino se emiten de derecha a izquierda, de modo consecutivo, de manera de poder hallar mediciones de mucho mayor precisión, ¿no? Este instrumento sí tiene cómo medir la inclinación del barco, ¿no? Entonces, es hecho para eso, ¿no? Muy, muy preciso. Y bueno, estos son los datos que ha ido a la Antártida a colectar Stephanie con Oscar, y bueno, casi hacia finales de este curso podemos ver alguna muestra de esos datos, porque este curso está terminando, empezando abril, el Carrasco regresa a mediados de marzo, así que algún espacio habrá para que ella nos comparte algunos datos y poder ver eso. Bueno, estos sistemas multi-haz, si bien es cierto, también los haces también están inclinados, ¿no es cierto? Y la inclinación causa una deformación de la señal, como vemos acá en esta gráfica. Sin embargo, tiene un software de compensación de esa deformación. ¿Ya? Gracias a que puede medir la inclinación del barco en cada momento, eso le permite poder corregir la señal de tal manera que las mediciones de profundidad que obtiene pues, son sumamente precisas. A menos que la profundidad pues, ya sea demasiado grande, ¿no? No me acuerdo en este momento cuál es el alcance óptimo de la ecosonda multihaz del Carrasco, no me acuerdo ahorita, pero fácil es unos miles de metros. ¿Eh? Preguntas hasta acá, estamos en la diapo 27. No hay, seguimos entonces. Bueno, acá es una tabla aquí, estamos en la 28, una tabla de sistemas que se usan para medir la profundidad del fondo, la morfología del fondo. Tenemos aquí, son software en este caso, o sistemas de clasificación, digamos, son software, ¿no? Que se usan para estos propósitos y tenemos acá, no solamente software, sino también el instrumento, ¿ya? Por ejemplo, QTC es una ecosonda de un solo haz. La QTC Multiview es una ecosonda de barrido lateral. En fin, hay una diversidad de instrumentos. Acá está el Roxanne de que les hablé antes. Este es una ecosonda especialmente diseñada para esto. Contiene el software que hace la clasificación también. Y bueno, hay otras marcas, ¿no? Biosonics, Triton, Kongsberg, que es Simrad, que son los equipos que casi exclusivamente usa el IMARPE. Bueno, ELAC, en fin, hay una serie de equipos. Bueno, esta lista está desactualizada y es un poco antigua. Es un poco antigua, pero es un ejemplo, la tengo que actualizar. Bueno, los sistemas de inspección son métodos físicos para comprobar o obtener evidencia del tipo de fondo que estamos intentando clasificar con sonido, ¿no? Porque siempre es bueno llevar un sistema paralelo de inspección que nos permita ir corrigiendo, teniendo idea de que efectivamente las mediciones con sonido son representativas, ¿no? Entonces acá hay unas formas de obtener muestras del fondo, ¿no? Una pequeña red de arrastre con una apertura fija, un tubo de metal, fíjense, y permite arrastrarse y obtener muestras del sedimento. Y estas ya son dragas más complejas, ¿no? Como estas dos que estoy señalando. Y hay box scorer, y hay un montón de métodos, ¿no? Para obtener muestras de sedimento. Vamos a pasar a otro tema, que es la detección de la termoclina y la oxiclina, que como dije antes, más o menos en Perú están ubicadas a la misma profundidad. Y acá tenemos otra vez una gráfica de un CTD. La línea verde es la medición de la temperatura y la línea azul es la medición de la salinidad. Si ustedes se fijan bien, hay dos líneas verdes y hay dos líneas azules. ¿Por qué? Porque la explicación es la siguiente. El CTD es un instrumento, ¿no es cierto? Que se le ata un cabo o un cable y se le larga desde el barco. O sea, se va profundizando y va midiendo la temperatura y la salinidad. Y el oxígeno también, si es el caso, de ida y de bajada. O sea, mientras lo bajan y lo suben, están midiendo. Por eso acá hay dos líneas. Y vemos que es un intervalo corto de tiempo y sin embargo hay diferencias, ¿no? En la subida y la bajada, ¿no? El mar es un sitio muy dinámico. Pero acá hay una característica muy importante. Miren que el valor de temperatura y el valor de salinidad es muy estable hasta cierta profundidad. Vamos a ver, 10, 20, hasta 30 metros en este ejemplo, más o menos. El valor es muy estable. Y a partir de ahí
comienza a disminuir, tanto en la temperatura como en la salinidad. Entonces, esta de acá es la zona epipelágica, ¿no? Y esta zona de cambio viene a ser la termoclina y la picnoclina. O sea, el cambio de la presión, el cambio de la temperatura, en fin, de todos los parámetros. ¿Ya? Entonces, esta zona de acá es el límite superior de la zona mínima de oxígeno, aquí. Pero esto es usando un CTD. ¿Cómo podemos hacer esto con sonido? Bueno, vamos a poner un ecograma del sitio donde se hizo este lanzamiento. Este es un CTD de TASA. Esto lo hice yo cuando estaba en TASA. Es un lanzamiento número 55. Hicimos una prospección al sur. Y bueno, ahí está el ecograma obtenido en ese punto. El barco parado, estacionado, ¿no es cierto? Y es curioso que hay una coincidencia aquí. Miren. En la zona, o esto era de noche, en la zona donde empieza a tener mayor densidad la presencia de peces mesopelágicos que suben a la superficie, como ustedes saben, ahí estaba el límite superior de la zona mínima de oxígeno. O sea, estos peces mesopelágicos suben a la superficie, pero tampoco se exponen a la zona más oxigenada, tampoco, permanecen ahí. Claro, están acostumbrados, suben sobre todo a comer, no suben a otra razón, ¿no es cierto? Entonces, eso es bien interesante. Y después, el límite inferior de la termoclina se ve acá, donde se acaba el registro de estos peces, ahí coincide con un cierto punto que en este caso está a poco más de 100 metros de profundidad. Entonces, esta medición la repetimos muchas veces y siempre hubo coincidencia. Entonces, eso fue parte de la justificación a la publicación que salió un par de años después, el 2010, pues esto fue hecho el 2008, en donde se demuestra que el sonido se puede usar para detectar esta característica oceanográfica de la ubicación de la mínima oxígeno. Entonces, lo que se determinó como metodología era que si nosotros sumamos los valores SB desde la superficie, digamos, de 0 metros hasta 100 metros, y le calculamos el porcentaje a cada uno de esos valores SB, en el punto donde se acumula el 98% del valor SB, del zooplancton, ojo, esto no vale para peces, es para zooplancton, ahí está la zona mínima de oxígeno, o por ahí pasa. Ya. Lo bueno de esto es que no se requiere una ecosonda calibrada, porque al final, si esté calibrada o no, no importa, el 98% va a coincidir siempre con el lugar donde está la... Entonces, de esta manera, hoy en día se puede usar la acústica de modo continuo para detectar justamente el límite superior de la mínima de oxígeno. Antes se hacía con botellas Niskin. Miren acá, al lado izquierdo, lo que se hacía, se lanzaba una botella a distintas profundidades con muy baja resolución para hallar en qué punto la concentración de oxígeno disminuía. Y se obtenía este tipo de gráfico, ¿no? De muy baja resolución. En ese mismo año, el verano del 2005, se hizo esto por primera vez. Y miren la diferencia. En el norte hay una cierta coincidencia, ¿no? Ahí se muestra que la zona mínima de oxígeno está más profunda en el norte, más o menos a 90 metros. Y en este caso, con sonido, también coincide a 90 metros el norte, pero ahí paramos las coincidencias. Después, toda la zona del sur, miren, la resolución de la acústica pues es incomparable, es 50.000 veces más alta la resolución. Entonces, hoy en día esto se usa ya rutinariamente y es una de las potencialidades del uso del sonido en oceanografía, ¿no? Con sonido podemos medir continuamente la profundidad, podemos medir continuamente la cantidad de peces, la cantidad de zooplancton, podemos medir continuamente la termoclina, la oxiclina. Es decir, tiene un uso oceanográfico más allá de lo pesquero. ¿Preguntas acá? Estamos en la diapositiva 31. Uy, ya estamos mal de tiempo, ¿no? Nos quedan 15 minutos. En realidad la clase debió haber terminado a las 8 porque me han cortado 2 horas, pero bueno, no puedo permitir tampoco que nos retrasemos en el curso. Ya, si no hay preguntas, seguimos. Ah, bueno, acá hay los transectos además, los transectos que se usaban antes del 2005 para medir
dónde estaba la oxiclina, era muy espaciados los transectos, ¿no? Solamente ciertos transectos se usan para eso, mientras que hoy en día pues, se usa todo. Todos los transectos sirven para tomar esa información. Recuerden que básicamente las hipótesis que ustedes tienen que probar en su trabajo encargado este bimestre es demostrar si hay una relación entre la zona mínima de oxígeno, la profundidad de la mínima de oxígeno y la cantidad de peces y o zooplancton. Ya, vamos a continuar. Diapositiva 32. Acá hay una gráfica muy simple de cómo se hace la medición del valor SB. ¿No? El valor SB se va midiendo de arriba a abajo. Esta línea está incompleta, porque esta debería empezar acá. De tal manera que el porcentaje va aumentando. Y cuando está en 98%, ahí paramos. Ahí está la zona mínima de oxígeno. Y efectivamente, en este ejemplo vemos que ahí está. Hay un más menos, ¿no? Pero un mínimo. Este es el método. Entonces, ejercicios de esto van a venir en el examen. Vamos a practicarlo también, por supuesto, en la siguiente clase. Vamos a terminar este capítulo y vamos a hacer ejercicios de eso, de estos temas que hemos visto en este bimestre. Otra cosa que hacemos es la detección de ondas internas. Como ya mencioné, las ondas internas son variaciones en el campo de presión interna en el mar, producto del viento, de las corrientes. Entonces, esas ondas internas lo que causan es generan una zona de retención de partículas, un sumidero, una onda, en donde todo se hunde, ¿no? Entonces, hay una concentración. Entonces, típicamente donde hay ondas internas, se ve en superficie esto de acá. Parece espuma. Y algunos le dicen mar sucio. No, no, eso es zooplancton, que se ha ido, y fitoplancton que se ha ido acumulando por ese fenómeno, ¿no? La onda interna funciona como un sumidero, ¿no? Como una dinámica, ¿no? Que hace que las partículas queden concentradas ahí, ¿no? Y cuando se acumulan demasiadas, se ve así, en superficie del mar. Debajo del mar es otra cosa lo que se ve. Bajo del mar lo vemos así. Este es un ecograma y se ve aquí que la zona mínima de oxígeno, más precisamente el límite superior de la zona mínima de oxígeno, se profundiza. Al profundizarse, genera una zona de retención de partículas en donde se acumula el zooplancton y todo lo demás, y por lo tanto también los peces, porque los peces sí se la pasan buscando su comida, como ustedes ya saben, ¿no? El pez va moviéndose de modo gregario, o sea, en grupos, ubicando donde hay más comida. Y por ahí, pin, le acerta una onda interna y se queda adentro. Se queda ahí adentro, comiendo, y además porque, como ya dije, la onda interna le permite profundizarse más. Y de ese modo también quedar lejos de los depredadores que están en la superficie, ¿no? Las aves, lobos. Entonces, esto es una onda interna, ¿no? Y acá incluso nosotros podemos medir la amplitud de la onda interna. Hay ondas muy grandes y ondas más pequeñas, ¿no? Observar esa mínima de oxígeno es posible gracias a que el zooplancton de la zona epipelágica no se puede profundizar más allá de esa zona. O sea, ese zooplancton también necesita oxígeno. No ingresa en la zona mínima de oxígeno por esa razón, pero al hacerlo delata la presencia de esa zona, justamente. Por eso todo lo que está debajo de esta línea que estoy señalando está en blanco, porque no hay vida debajo de eso. El oxígeno es muy poco. Acá hay otro ejemplo. Estas son ondas internas. Acá hay otra onda interna. Ahí está metida la anchoveta. Acá hay otra onda interna. Acá hay otro ejemplo, miren, visto desde el aire. Acá está el mar. Y acá están las ondas internas, así marcadas como espuma, miren. Este es un ejemplo de una publicación del doctor David Farmer de 1999. Esto fue observado en Canadá. O sea, este es un fenómeno que se da en todos los mares, ¿no? El viento genera esas variaciones del campo de presión y genera eventualmente mucha acumulación que se ve así como líneas paralelas, es espuma. Pero si este barco que está aquí cruza esto con su ecosonda, lo que veríamos es esto, el ecograma del lado derecho. Miren las ondas internas, ¿no? Hay ondas, ondas, ondas internas. ¿Preguntas hasta acá? Aunque creo que acá hay un video a continuación. Sí,
Acá hay este es un video que yo mismo grabé acá en Perú. Vamos a ver si funciona. Y si no, ustedes ya saben, tienen los videos ahí. ¿Cómo hago para salir de esto? ¿Ah? Aprieta escape nomás, ingeniero. ¿Sí? Ah, ya, acá está. Va, no se puede ver el video. Bueno, pero lo tienen ahí, lo pueden ver directamente desde la carpeta de este capítulo. Pero fíjese, yo creo que se alcanza a ver, ¿no? Hay como líneas paralelas de espuma. Esto lo grabé yo desde una avioneta de TASA, tenía una avioneta que hacíamos prospección buscando jurel. Y entonces yo llevaba la filmadora, no era mía, la filmadora de la empresa, y grabé algunas escenas interesantes, ¿no? Entonces, debajo de todo esto hay ondas internas. Esto fue en la zona de San Juan de Marcona. ¿Ya? Y acá a la derecha tampoco creo que vaya a funcionar. Es un video que yo grabé de un barco mercante que va navegando y con ese desplazamiento, este barco tiene más de 100 metros de eslora y tiene un calado, pues, de ¿qué? 15 metros. Ese monstruo al navegar seguramente genera ondas internas, con solo navegar. Es decir, genera de modo artificial ondas internas que son propicias para la acumulación de partículas, ¿no? Entonces, sí, pues no va a funcionar. Bueno, ahí tienen los videos. Una pregunta. Sí, adelante. Cuando esta generación de ondas internas artificial, más o menos cuánto tiempo dura. Bueno, dura lo que el viento permita. Es decir, el viento está continuamente empujando el mar, ¿no es cierto? Las corrientes se mueven al influjo del viento. Entonces, en la medida que el viento permanezca, va arrastrando estas ondas hasta que se disipan, porque el viento disminuye, ¿no es cierto? Y deja de actuar, digamos, sobre la dinámica de muy pequeña escala, ¿no? Yo puedo mencionar como ejemplo que no está en el contenido de este curso, pero hicimos unas mediciones de corta distancia a bordo del Bicolaya, navegando, digamos, 2 millas en línea recta y luego navegamos regresando sobre ese recorrido. Y muchas veces encontramos que en la navegación de ida no había habido pescado y en la de regreso sí, mucho más. Como que si al navegar se generara una condición especial, no necesariamente una onda interna, pero una condición especial que no llegamos a entender bien, pero que ocurre, ¿no? Que hace que los peces se traten de agregar en estas zonas, ¿no? Donde han transitado barcos. No sé, es algo que hay que probar, ¿no? Yo lo estoy diciendo de modo un poco especulativo, ¿no? Pero yo me imagino que estoy en lo cierto, por lo menos en el caso de ese transatlántico que están viendo ahí, esa mole al navegar seguramente genera una onda interna. Bueno, vamos a continuar. Nos quedan pocos minutos, 7 minutos, pero a lo mejor terminamos. ¿Ah? Ahora, ¿por qué la oceanografía clásica en cuanto a la medición de oxígeno no describe el hábitat? Miren esos peces que están ahí. Antiguamente, me refiero, antes de 10 años o antes del 2010, nosotros hacíamos un lanzamiento de CTDO, o sea, una medición del perfil de oxígeno, o usando botellas. Lanzábamos aquí, lanzábamos allá. Determinábamos la ubicación de la zona mínima de oxígeno y luego simplemente trazábamos una línea recta. Entonces, eso causaba que nosotros detectábamos peces debajo de esa línea imaginaria, porque asumíamos que acá esto era una línea recta, era un tremendo error. Hoy en día, la explicación para esto está en las ondas internas. ¿Ya? Las anchovetas por lo menos no pueden estar en la zona mínima de oxígeno, no pueden, se morirían, se asfixiarían. Entonces, ¿por qué aparecían debajo dentro de la zona mínima de oxígeno? ¿Por qué estaban ahí? Era porque hay ondulaciones, porque las ondas internas explican esas variaciones. Entonces, acá es una línea dibujada en amarillo, ¿no es cierto? Pero si yo pongo el ecograma, miren lo que va a pasar. Entonces, ahora sí tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, la distribución de la oxiclina en el mar pues no es un proceso lineal. Es muy dinámico, como ya hemos visto, ¿no? Y tiene hoy en día, sabemos, escalas, varias escalas, submesoescalas, o sea, espacios muy pequeños. Una onda interna puede tener 100 metros de extensión, así como puede tener 1 kilómetro. ¿No? Entonces, son variaciones diferentes que se dan según la dinámica del viento. Preguntas acá, estamos en la diapositiva 36.
Bueno, si no hay, entonces seguimos. Acá tenemos un experimento de una navegación de un cuadrado en la zona de Pucusana, con la cual tratábamos de graficar la dinámica del zooplancton, como en las horas de la mañana, miren acá son 10 de la mañana, 11 de la mañana, el zooplancton se va hacia abajo, ¿no? Y forma estas capas que estoy señalando ahorita. Pero a medida que va llegando la tarde, miren, 3 de la tarde, 4 de la tarde, el zooplancton se comienza a acercar a la superficie. Se acerca a la superficie y los peces también, como es de noche y hay más comida, se dispersan para comer mejor. Entonces, están ahí toda la noche, ¿no? Comiendo con comodidad, y al amanecer, nuevamente, el zooplancton se comienza a ir hacia abajo y los peces comienzan a formar cardúmenes. Este fue un sencillo experimento que hicimos en Pucusana y que hicimos una publicación sobre esto. Y es la clase de cosas que deberíamos volver a hacer, ¿no? Experimentos de pequeña escala, con sonido, para poder entender algunos procesos, ¿no? Como este de la migración vertical del zooplancton y la formación de cardúmenes diferentes en el día y en la noche. Esta animación la voy a subir a la carpeta también como un archivo individual, ¿ya? Para que la puedan ver por separado. Otra de las cosas que hicimos en ese experimento fue usar un sensor de CO2 en el agua. ¿Ya? Usamos un sensor de CO2 en el agua durante ese experimento que acabo de describir, y de tal manera que encontramos que los valores de CO2 se incrementan cuanto mayor es la cantidad de peces y o de zooplancton en determinadas zonas. Lo cual tiene sentido, ¿no es cierto? Tiene sentido porque el CO2 al final es un producto de la respiración también. Nosotros al respirar generamos CO2. Entonces, si hay muchos seres vivos en el agua produciendo CO2, entonces quiere decir que usando sonido podemos también tener una indicación del CO2 disuelto en el agua, que es lo que se hizo también en esta publicación. Entonces, esa correlación entre CO2 y la presencia de seres vivos fue muy fuerte en horas de la noche. En el día fue más débil, porque claro, de día el zooplancton se va hacia abajo, muy lejos del sensor de CO2, y los peces forman cardúmenes. Entonces, y se mueven un poco de repente evitando el barco, ¿no? Entonces, en horas del día no fue muy consistente esa medición. Lo que sí fue muy, muy consistente, y el CO2 es la línea negra, ¿ya? El rojo y azul es anchoveta y zooplancton, es muy consistente esta medición en horas de la noche. En conclusión, en horas de la noche, la acústica nos puede dar también una idea del CO2 presente en el agua. ¿Preguntas acá? Estamos en la diapositiva 38, ya falta poco, me parece. Y por supuesto, otra de las cosas que podemos hacer es el biovolumen, ¿no? Es decir, calcular el volumen en peso, ¿no es cierto? El volumen no es peso, quiero decir que los organismos vivos ocupan un volumen que tiene un determinado peso. Entonces, eso también es posible y es parte de la práctica del cuarto bimestre. Entonces, no me entretengo mucho con eso, solamente decirles que eso va a venir y es probablemente el aspecto más interesante, uno de los aspectos más interesantes de este curso, ¿no? Y eso sí lo vamos a hacer en EcoView y en Excel, en su momento, ya no ahora. Otra de las cosas que se pueden hacer con sonido es detectar las burbujas, ¿no? Como vimos en la clase anterior, las burbujas son muy buenos reflectores, entonces donde hay burbujas es muy posible que nosotros podamos detectarlas con sonido. Entonces, en el mar, las burbujas pueden ser emitidas por los peces, pero también hay formaciones, digamos, depositadas en el fondo, perdón que voy a mostrarlo de nuevo, los hidratos son estos bloques que parece hielo. Esto no es hielo, esto es materia orgánica que se ha descompuesto en el fondo, ¿ya? Y que ha formado estos bloques a baja temperatura, ¿no es cierto? Está a cierta profundidad el agua es muy fría, entonces todo eso facilita que se formen estos hidratos que son producto de la descomposición microbiana sobre el fondo del mar. Entonces, en determinadas condiciones, eso que está frío comienza a disolverse, ¿no? Y lo que estaba sólido se convierte en gas, y al hacerlo genera burbujas. Bueno, las burbujas son detectables con sonido, y acá tenemos ejemplos del mar peruano, ¿no? Es típicamente esto que están viendo acá, es burbujas de gas.
esto es la forma típica como se detecta burbujas de gas y es lo que está yendo Oscar y Stephanie a hacer en la Antártida, dentro del equipo del INGEMET. Bueno, de esto, bueno, personal, yo lo he visto muchísimas veces en distintas zonas, ¿no? En Sechura, en Chimbote, Pisco, son zonas donde hay evidencia de estos hidratos, ¿no? No quiere decir que haya pozos de gas, que eso es otra cosa. El gas que está sedimentado, que está, digamos, en cuencas sedimentarias debajo a cientos de metros debajo del fondo del mar, eso es otra cosa. O sea, puede ser que haya por ahí algún caso de algún escape de gas de esas zonas, pero no es esto lo que yo he querido decir, ¿eh? Estos son producto de la descomposición microbiana de materia orgánica que ha caído de la superficie. Por ejemplo, peces muertos han caído hasta ahí y se ha ido acumulando ese material descompuesto y forma gas, que no toma la forma de gas, sino de sólido debido a la temperatura y a la presión. Entonces, en otras palabras, la descomposición de la materia orgánica implica la formación de gas. Justo ayer me pasaron, les voy a enviar un link a un video sobre un biodigestor que han construido en una ONG que se llama Futuro Sostenible. Han ganado un proyecto PENIPA y han construido un biodigestor con el cual todas las vísceras del pescado, que capturan los pescadores del ñuro, lo introducen en ese aparato y genera gas, ¿no? Cada día pueden sacar no sé si un balón de gas, pero una cantidad interesante de gas que es producto de la descomposición de las materias orgánicas. Bueno, ya nos ganó la hora, pero voy a avanzar más rápido. Preguntas acá, que hay otro ejemplo de ecogramas donde se ven burbujas de gas que surgen del fondo. Estamos en la diapositiva 39. ¿Preguntas? Si no hay, seguimos. Bueno, la parte final de este capítulo es la medición de corrientes. Para esto también tuvimos una exposición de alguien que está aquí presente, pero no me acuerdo quién, sobre el ADCP, el correntómetro Doppler acústico para medir la dirección y la fuerza de corrientes, velocidad de las corrientes en cualquier medio acuático. Entonces, ¿de qué se trata esto del ADCP en pocas palabras? Bueno, se trata de la emisión de 3 o 4 transductores al mismo tiempo que impactan en los mismos objetivos y que la señal de retorno es comparada. Si ha habido un movimiento, un desplazamiento entre una y otra transmisión, entre uno y otro pin, entonces eso debe ser proporcional al desplazamiento de la corriente. Suponiendo que el barco esté quieto, ¿no es cierto? Pero en realidad el barco puede estar moviéndose, estos sistemas compensan la velocidad del barco, ¿no? La idea es que si el barco está quieto, emite un pin con sus 4 transductores, ¿no? Y si no hay corrientes, entonces quiere decir que la ubicación del fondo del mar, por ejemplo, está en la misma ubicación que en el pulso anterior. Pero cuando no lo está, quiere decir que ha habido un desplazamiento de la corriente. Entonces, como son no 2, sino 3 o 4 transductores, este ADCP, este correntómetro acústico, puede determinar también en qué dirección se mueve la corriente y con qué velocidad. ¿Ya? Eso, en pocas palabras, es lo que es un ADCP. Y acá tenemos un ejemplo, acá está el ADCP, acá están los 4 transductores, pueden ser 3 o 4 transductores. Entonces, la idea es que estos emiten sonido al mismo tiempo y la señal es analizada en cada uno de ellos y comparada en el siguiente pulso. Entonces, en este caso son 4 bandas de análisis y, digamos, la interrelación entre todo esto permite determinar la dirección y la velocidad de las corrientes. Para terminar, acá tenemos un ejemplo de medición de velocidad de un ADCP. Acá tenemos la profundidad de 0,80 metros y acá tenemos la distancia navegada. Y los colores nos indican la magnitud de la velocidad en metros por segundo, ¿no? Por ejemplo, estas zonas en color rojo, ahí la corriente es de 0,5 metros por segundo, etcétera, etcétera, ¿no? Estos colores azules son velocidades de 0,125 y donde está color así violeta, fucsia, 0, ahí no hay desplazamiento de corrientes. Y abajo está la velocidad, perdón, la dirección de la corriente. Y acá predomina el color verde. Eso significa que este flujo de corrientes a lo largo de la zona que este barco ha navegado indica una dirección de 180 grados. Esa es la dirección de la corriente, en este ejemplo.
Entonces creo que con eso hemos terminado este capítulo. No pensé que íbamos a terminar, ¿ah? Estamos poquito de la hora que nos hemos pasado. ¿Preguntas, comentarios? Ingeniero, disculpe, el día miércoles ya nos tocaría hacer práctica, ¿cierto? El día miércoles vamos a hacer los ejercicios que corresponden a este bimestre. ¿Ya? Ese día va a ser puro ejercicio. Entonces ya estaríamos listos para el día viernes hacer la primera ronda de lecturas, ¿ah? Yo creo que para el viernes ya empezamos las lecturas. Ustedes ya tienen las lecturas desde hace ya ¿cuánto tiempo? No sé, 10 días por lo menos atrás les envié a cada quien sus lecturas. Así que podemos empezar con eso. ¿Ya? Entonces, recuerden que yo voy a ir llamando para hacer lecturas de modo aleatorio, ¿ah? Ya no lo voy a hacer por orden de lista porque ahí es donde algunos se aprovechan y se relajan, pues. No, dicen, no, yo calculo que me va a tocar la otra semana. Entonces, yo lo que voy a hacer es de modo aleatorio, voy a llamar. Así que el próximo viernes todo el mundo tiene que tener su lectura. No se confíen, ¿ya? Entonces, las lecturas las vamos a hacer entre el viernes de la próxima semana y el miércoles de la semana subsiguiente. De tal manera que de acá a 2 viernes, a 2 semanas ya tenemos los trabajos, ¿ah? La exposición de trabajos. Entonces estamos el tiempo justo, no nos sobra ni nos falta, pero estamos justo, pero igual, no me escuchen mucho, yo les voy a enviar la relación de esto. Lo que sí queda claro es que el próximo viernes empezamos la exposición de lecturas y que este miércoles que viene hacemos ejercicios. Listo, ¿Ya? ingeniero, muchas gracias. Bueno, dicho eso, no sé si no hay más comentarios, yo dejo de compartir acá. Y bueno, si no nadie más quiere decir algo.